Ah, yo no lo tengo. Bueno, buenas noches a todos. Vamos a dar comienzo a la primera reunión científica de este año. Nos ubicamos todos, así terminamos en tiempo y forma y no nos cansamos. Recuerden que le doy la bienvenida a todos los cursistas y les pedimos su máxima puntualidad siempre, como para que no se desordene el auditorio, y la máxima presencia en cuanto a su presencia en todos los jueves, en los últimos jueves de cada mes. También les cuento que esto se está transmitiendo en forma virtual, así que hay bastante gente también conectada y lo pueden hacer a través del link sesiones.samas.org.ar y donde van a presenciar todo lo que vamos a ver esta noche. Bueno, vamos a dar comienzo con el doctor Martín Loza, informe de Secretaría. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Bueno, quería informarle que se nombraron como miembros honorarios nacionales a las doctoras Isabel Fran y la doctora Clelia Vico. Se ingresaron 54 miembros adherentes que corresponden a los cursos bienales, nacionales y metropolitanos y de imagenología también. Acá está toda la lista, me voy a nombrar uno por uno. Bueno, y quiero recordarles un recordatorio sobre el Congreso, 16º Congreso Argentino Internacional y Argentino de Mastología, que se va a realizar el 27, 28 y 29 de agosto del 2023 en el Sheraton de Buenos Aires, con modalidad presencial. Y además el segundo curso de cáncer de mama, preservación de la fertilidad y embarazo, que se va a realizar el 30 de junio, 8:30 de la mañana, en la sede de la SAM, con modalidad mixta. Muchas gracias. Bueno, gracias, Martín. Bueno, vamos a dar comienzo a la temática que empezamos el año pasado en forma rutinaria, con respecto a casos clínicos que se presenten siempre en todas las sesiones. En este caso tenemos al Hospital Durán, la doctora Daniela Sacián va a presentar uno de los casos. Gracias, doctora. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Daniela Saciaín, soy residente de la posbásica de mastología del Hospital Durán. Hoy traemos un caso clínico de una paciente que tuvimos en el hospital, de 50 años, que consultó por primera vez en agosto del 2021 por un nódulo de mama izquierda autopalpado de 6 meses de evolución. En el examen físico teníamos en mama izquierda, a nivel de hora 11, un nódulo duropétreo de 30 por 35 milímetros, no se palpaban adenopatías axilares ni supraclaviculares, la mama contralateral no tenía hallazgos clínicos de importancia, le pedimos una mamografía, no sé cómo ir para atrás. Se veía, perdón, acá se veía una asimetría a nivel del cuadrante superexterno de la mama izquierda, que a la compresión atenuaba de forma parcial. Le pedimos una ecografía en donde se veía un nódulo hipoecoico heterogéneo, sólido, de márgenes no circunscriptos, microlobulados, con sombra acústica posterior de 27 por 28 milímetros. Le hicimos una TruCut que informó un carcinoma de mama infiltrante adenoide quístico, triple negativo, con un Ki67 del 15%. Se discutió esta paciente en Ateneo Oncológico, la realización de neoadjuvancia versus cirugía primaria,
y por el perfil histológico favorable se decidió realizar cirugía primaria. En diciembre del 2021 le hicimos una cirugía conservadora de mama izquierda con biopsia por congelación de ganglio centinela. En la anatomía patológica, esta es una foto del preparado, nos vino un carcinoma infiltrante adenoide quístico de 3,5 por 3 por 2,5 centímetros, con un Nottingham de 2, TILS 0%, tenía el margen superior y posterior inferior en contacto con la lesión, la inmunohistoquímica era un triple negativo con un Ki67 del 15% y el ganglio centinela nos vino negativo 0 de 1. En abril del 2022 se realizó la ampliación de márgenes que nos vino en anatomía patológica ausencia de lesión neoplásica. Se le indicó en Ateneo radioterapia, radioterapia 3D en volumen mamario con BOOST, que realizó del 30 de mayo al 29 de junio del 2022. A los 2 meses después de finalizar la radioterapia, en agosto del 2022, la paciente consulta nuevamente por la aparición de un nódulo duroelástico en el lecho de la tumorectomía de 5 por 3 centímetros. Le pedimos una mamografía donde se veía aumento de densidad a nivel de la cicatriz en hora 12 en mama izquierda, a correlacionar con ecografía. En ese momento le hicimos una ecografía con la ecografista del servicio, donde vimos una imagen quística simple que decidimos evacuar y enviamos el material a citología, que nos vino oncológicamente negativo. La citamos a la semana, se había vuelto a formar, la volvimos a punzar, esto ocurrió en varias oportunidades, siempre la citología nos venía negativa y le decidimos hacer una nueva ecografía donde nos viene en noviembre del 22 una imagen quística compleja de 24 por 14 por 20 que tenía 2 formaciones nodulares, una de ellas de 8 por 7 por 9 milímetros y la otra de 6 por 4 por 5. Que se rodeaba por un área hipoecoica de aspecto hematoso en el seno del lecho quirúrgico. Ante esta situación planteamos la exéresis completa de la lesión que se realizó en febrero del 2023. En la anatomía patológica nos vino que había fibrosis, hemorragia, citoesteatonecrosis y reacción gigantocelular de tipo cuerpo extraño, vinculable al antecedente quirúrgico. La paciente al día de hoy no volvió a hacer ninguna recidiva, continúa en controles. Muchas gracias. Bueno, gracias, doctora. No se me escape. Así le podemos hacer algunas preguntas. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta del auditorio? Siempre me dejan a mí. Bueno, a ver. Yo quería ver, Daniel Lera, ¿está? Si no fue. No. Ah, está, Danielito, no te veía. ¿Qué observás vos en la foto, en la imagen ecográfica de esa zona postquirúrgica, que uno lo que piensa siempre es un quiste oleoso o una cicatriz, ¿no? Algo secular, y a ellos les llamó mucho la atención porque veían un quiste con una formación sólida y lo que los indujo a punzar? En general, sí, habiendo márgenes negativos, casi siempre el hacer imagenología en el postoperatorio inmediato es confuso y no es esperable encontrar nada en la medida en que haya habido una cirugía que uno esté conforme con lo que hizo, ¿verdad? Claro. Pero se va a encontrar todo este tipo de situaciones que son seromas y reincidentes y demás. Sí, sí, eso yo cuando vi la ecografía me pareció lo mismo, o sea, tuve una desestructuración que ustedes ya volvieron a operarla por márgenes en contacto y después les vinieron márgenes libres, entonces por ahí no me resultó tan llamativa esa ecografía porque uno espera esa secuela como para hacer una punción. Después en un momento vos decís que se reunió el comité de ustedes como para plantear neoadyuvancia versus cirugía. O sea que si plantearon neoadyuvancia, era, bueno, si la neoadyuvancia no va, seguramente va a ir la adyuvancia.
¿Cómo fue que descartaron la adyuvancia? No, en realidad nosotros, todas las pacientes que entran por patología mamaria, cuando tenemos el diagnóstico de carcinoma, digamos, infiltrante, lo planteamos en Ateneo Oncológico, discutimos todas las pacientes. En este caso, la llevamos, era un tumor de 2 centímetros, como el subtipo histológico, el adenoide quístico, por más de que sea en general basaloides y triple negativos, son tumores que tienen un perfil bastante favorable, o sea, son benignos. De hecho, en la bibliografía es difícil encontrar esquemas de quimioterapia, no son los que utilizamos habitualmente. Entonces, la indicación era, ante la posibilidad de hacer una cirugía conservadora con un volumen mamario adecuado, era hacer la cirugía primaria, pero siempre discutimos a todas las pacientes por protocolo, en general. Sí, sí, son tumores que son raros, son muy diferenciados y tienen un porcentaje de TILs, creo que era del 0%. El 0%. O sea que ya te estaba mostrando que no iba a ser muy funcional a la quimioterapia. Con un KIE del 15%, esto en general son más frecuentes en todo lo que es glándulas salivales, Sí. están descritas en laringe también, y en esos lugares, o sea, extramamarios tienen comportamientos más agresivos, pero la realidad es que en la mama tienen completamente diferente. Exactamente, tienen bajas tasas de recidiva, casi no hay descripto metástasis. De hecho, en algunos sitios bibliográficos hablan de que se podría no estudiar la axila. Nosotros decidimos hacerle ganglio centinela igual, pero son tumores bastante benignos, digamos, como Y hay una favorables. subdivisión también de varios tipos de los adenoides quísticos, Sí. que son... Depende del grado de diferenciación del componente epitelial, en grados 1, 2 y 3. Sí, creo que en el tercero hasta está indicada la quimioterapia, de acuerdo a lo que pude rescatar de la bibliografía. Bueno, ¿alguien quiere hacer un comentario? ¿No? Bueno, muchas gracias, doctora. Por favor. Bueno, seguimos con el próximo trabajo, cáncer de mama HER2-low, características clínicas e histopatológicas, de los doctores Hiles, Mignini y Saracone. Bueno, buenas noches, mi nombre es Inés Hales, soy ginecóloga de Rosario, fui alumna del curso Bienal Nacional durante los años 2021-2022. Quisiera agradecerle a la sociedad por la invitación a presentar mi trabajo de finalización de curso, a mi tutor, el doctor Gonzalo Tavares, y a los coautores, los doctores Luciano Mignini y Sandra Sarancone. Mi trabajo se titula Cáncer de mama, HER2-low, características clínicas e histopatológicas. Antes de comenzar me gustaría hacer un comentario. Cuando nosotros seleccionamos el tema, que fue en 2021, ya había publicaciones al respecto, pero bueno, estos últimos 2 años han habido muchas publicaciones y ha sido un tema que ha estado en continuo desarrollo. Por eso, sobre el final de la presentación, voy a presentar algunos trabajos que me parecieron interesantes para traer esta noche. Bueno, a modo de introducción, el cáncer de mama es el cáncer diagnosticado con mayor frecuencia en mujeres en todo el mundo. Es una enfermedad heterogénea que comprende distintas entidades biológicas con diferentes pronósticos y factores oncogénicos. Particularmente, el cáncer de mama HER2 positivo es un subgrupo de cáncer con un comportamiento más agresivo y un peor pronóstico de no ser tratado. De acuerdo con la actualización de las guías de ASCO y el Colegio Americano de Patólogos de 2018, HER2 positivo se define como un HER 3 cruces por inmunistoquímica o 2 cruces con FISH positivo. En cambio, el HER2 negativo es el HER 0 cruces, 1 cruz, o 2 cruces con FISH negativo. Recientemente se ha propuesto una nueva nomenclatura para los casos de HER2 con inmunistoquímica 1 cruz o 2 cruces con FISH negativos. Estos son los tumores HER2-low. Aquí vemos una imagen donde está todo el espectro, en un extremo los HER2-0, en el otro los HER2 3 cruces, y en el medio este espectro de tumores que presentan un HER2 con expresión 1 cruz o 2 cruces, que van a representar los tumores HER2-low en caso de no amplificarse con FISH. Como características, estos tumores son una población heterogénea, incluye tumores receptores positivos y negativos, varían en pronóstico y sensibilidad en los tratamientos sistémicos. En la práctica clínica se consideran HER2 negativos, estratificándolos y tratándolos según su estatus hormonal. No se ha demostrado beneficio clínico con tratamientos actuales anti-HER. El objetivo de nuestro trabajo fue analizar las características clínico-patológicas de las pacientes con cáncer de mama HER2-low, HER2-0 y HER2 positivo atendidas en la unidad de mastología del Grupo Oroño de la ciudad de Rosario
y del Hospital Escuela Eva Perón de Granadero Baigorria durante el periodo entre enero del 2016 y enero del 2022. Fue un trabajo descriptivo, retrospectivo, y se incluyeron las pacientes con cáncer de mama que asistieron a dichos servicios en las fechas mencionadas entre 2016 y 2022. Se utilizó como base de datos el registro de cáncer de mama RCM. Se seleccionaron las pacientes con cáncer de mama en estadios 1 a 3 y se definieron 3 grupos. HER2 positivo, que fueron las pacientes HER2 3 cruces por inmunistoquímica o 2 cruces con FISH positivo, HER2 0, pacientes 0 cruces por inmunistoquímica, y HER2 low, que fueron las pacientes HER2 1 cruz y 2 cruces con FISH negativas. Se excluyeron todas las pacientes con estado desconocido de HER y pacientes con estadios 0 o 4. Se complementó esta información con datos obtenidos de la base de datos del Servicio de Anatomía Patológica y se realizó un análisis descriptivo de las características clínico-patológicas de las pacientes incluidas, diferenciando y comparando 18 variables entre los 3 grupos previamente mencionados. Se analizaron estas 18 variables en un total de 485 pacientes, de las cuales 67 fueron HER2 low, 355 fueron HER2 0 y 63 HER2 positivo. Vamos a mencionar algunos resultados que fueron llamativos. Si nos fijamos en la edad del diagnóstico, tenemos que HER2 low presenta una edad significativamente más temprana al diagnóstico que los HER2 0, 52 versus 56 años, y las pacientes con que expresaron HER2 que fueron positivas fueron aún más jóvenes con 49 años. El tamaño tumoral clínico promedio del diagnóstico fue muy similar entre las pacientes HER2 low y HER2 positivo, 26 y 27 milímetros, mientras que las pacientes HER0 presentaron tumores un poco más pequeños, un promedio de 21 milímetros. Si analizamos el estadio clínico al diagnóstico, tanto HER2 low como HER2 positivo presentaron estadios clínicos 2 en su mayoría al diagnóstico, mientras las pacientes con tumores HER2 0 presentaron estadio clínico 1 en su gran mayoría. Los 3 grupos de pacientes recibieron como tratamiento una cirugía conservadora en su mayoría, pero esto fue mucho más notorio en el grupo HER2 0, en el cual el 81% de las pacientes recibieron tratamiento conservador versus un 68% en los otros grupos. El tipo histológico más frecuente fue ductal en los 3 grupos, y hubo unas diferencias estadísticamente significativas entre el estado de receptores hormonales, ya que tanto HER2 low como HER2 0 expresaron altos porcentajes de expresión de estrógenos, un 95 o 90% de las pacientes lo expresaron, mientras que en HER2 positivo solamente el 57%. Si analizamos el grado histológico, HER2 low y HER2 0 en su mayoría fueron grado histológico 2, mientras que HER2 positivo en su mayoría fueron grado histológico 3. Al analizar la invasión vasculolinfática, HER2 low y HER2 positivo fueron similares, la presentaron en un 25% de los casos, mientras que hubo diferencias estadísticamente significativas con los HER2 ceros, ya que en ellos se presentó solamente un 11%. Al analizar la positividad de ganglios linfáticos al momento de la cirugía, tuvimos valores muy similares, 33% en HER2 low, un 27% en HER2 0 y 30% en HER2 positivo, pero es importante aclarar que los porcentajes de quimioterapia neoadyuvante fueron muy diferentes en los 3 grupos, entonces esto puede haber, la buena respuesta a la misma puede haber modificado el estado de los ganglios al momento de la cirugía. Con respecto a esto, el uso de quimioterapia en general, tanto neoadyuvante como adyuvante, fue significativamente diferente entre los 3 grupos. En primer lugar tenemos a los HER2 positivos, que recibieron un 84% de quimioterapia. Luego tienen una diferencia estadísticamente significativa con los HER2 low, que la recibieron en un 53%, que también se diferencia estadísticamente significativamente con los HER2 0, que la tuvieron en un 35%. Esto sucedió tanto en neoadyuvancia como en adyuvancia, y se ve más diferencia en neoadyuvancia, en la que el HER2 positivo, por ejemplo, recibió un 59% de neoadyuvancia versus un 34% en los HER2 low y un 19% en los HER2 0. Nuestras pacientes con cáncer de mama HER2 low presentaron similitudes y diferencias, tanto con las pacientes HER2 0 como con las pacientes HER2 positivas, constituyendo un subgrupo de pacientes con identidad propia. Algunas variables para destacar fueron mayor utilización de quimioterapia con estas pacientes con respecto a pacientes HER2 0, pero menor al compararlas con las HER2 positivas. Gran porcentaje de receptores hormonales positivos, con diferencias estadísticamente significativas con el grupo HER2 positivo, y mayor porcentaje de invasión vasculolinfática de las pacientes HER2 low en contraposición con las HER2 0.
Las limitaciones de nuestro estudio se realizó en 2 centros, pero las pacientes con las que contamos fueron las de un solo equipo de trabajo, la N quizás sea algo pequeña, fue un trabajo retrospectivo. Podría existir un subregistro al clasificarse erróneamente como HER2-0 algunos tumores. Recordemos que en el año 2016 la información sobre la cantidad de cruces, diferenciando 0 o 1 cruz, no era de gran relevancia. Por eso quizás puede haber algún subregistro. Además, en el RCM, como nosotros lo utilizamos como base de datos, teníamos positivo, negativo o indeterminado, y las pacientes 1 cruz y 0 se incluían en indeterminado. Fue por esto que analizamos los informes de inmunohistoquímica 1 a 1 de estas pacientes en el servicio de anatomía patológica, que es un servicio experimentado, y esto aumentó la confiabilidad de los datos. Algunas variables tuvieron alto porcentaje faltante de datos, como por ejemplo grado histológico, índice mitótico o grado nuclear. Actualmente se han realizado grandes esfuerzos para caracterizar clínica y anatomopatológica los cánceres de mama HER2-low. Si bien la literatura actual aún es controversial sobre si los cánceres de mama HER2-low constituyen un nuevo subgrupo clínico-biológico, las diferentes series muestran algunas características comunes. La mayoría de los estudios coinciden en que los cánceres de mama HER2-low son en su mayoría tumores luminales, de tipo ductales, con grados histológicos 1 o 2, con menor respuesta a la quimioterapia neoadyuvante. En el pasado, el uso de trastuzumab no logró mejorar los resultados de las pacientes con cáncer de mama HER2-low, o sea, los que tenían 1 o 2 cruces. Por lo tanto, las terapias anti-HER quedaron en suspenso para este tipo de tumores y solo las indicábamos, o las seguimos indicando, a las pacientes con HER2 positivo. Afortunadamente, se ha cuestionado recientemente este paradigma a la luz de los prometedores resultados de los nuevos y más potentes agentes anti-HER, como por ejemplo los conjugados fármaco-anticuerpo, por ejemplo el trastuzumab deruxtecan. En este ensayo clínico de fase 3, publicado en julio del año pasado, el DESTINY-Breast04 demostró que el trastuzumab deruxtecan mejoró significativamente la sobrevida libre de enfermedad y sobrevida global en pacientes con cáncer de mama metastásico HER2-low en comparación con la quimioterapia de elección, y esto fue independiente del estado de los receptores hormonales. Así se diseñó el trabajo. Fueron 557 pacientes con cáncer de mama HER2-low metastásicas que se le autorizaron a trastuzumab deruxtecan versus la elección de su equipo tratante. En este otro trabajo, publicado en febrero de este año, fue un trabajo a gran escala realizado en Estados Unidos que incluyó a más de 1 millón de pacientes diagnosticadas con cáncer de mama HER2-low o HER2-0 entre los años 2010 y 2019. Los resultados de este trabajo sugieren que existe asociación entre la expresión de HER2-low y la expresión de receptores hormonales y grado histológico en tumores ductales, pero solo ligeras diferencias en respuesta al tratamiento y pronóstico. Si vemos estos cuadros que pertenecen a este trabajo, podemos ver que hablan por sí solos. O sea, en las curvas de líneas punteadas representan a los tumores HER2-low y las líneas continuas representan a los tumores HER2 negativos. En estas imágenes, no sé si llegan a ver, se mide la sobrevida global en meses de los tumores triples negativos y los tumores con receptores hormonales positivos. Vemos que no hay casi diferencias con los tratamientos clásicos. Estos hallazgos, como el trabajo concluye que estos hallazgos no respaldan la clasificación de HER2-low como un subtipo clínico diferenciado. También menciona que se necesitan mejoras en la estratificación molecular de la expresión de HER2 para comprender la importancia clínica de HER2 e identificar las pacientes que pueden beneficiarse de estas nuevas terapias. Probablemente, en el futuro, el uso de conjugados fármaco-anticuerpo se correlacionará más con el pronóstico de la enfermedad que con diferencias biológicas intrínsecas entre HER2-low y HER2-0. Este otro artículo me pareció interesante de mencionar, es un artículo sobre las recomendaciones para HER2-low del Reino Unido. Fue publicado este año en el Journal of Clinical Pathology, y en la sección que trata HER2-low hace especial énfasis en que los patólogos puedan distinguir, que es lo más dificultoso hoy en día, el HER2-0 del HER2-1 cruz, e incluirlo en el informe. Previamente no tenía relevancia clínica y en algunos informes no se incluía. Esto es un desafío y es donde mayor discordancia hay cuando se realizan los test para evaluar la calidad de los servicios de anatomía patológica. También menciona que cuando estos tratamientos conjugados estén aprobados, los informes deberán indicar que se trata de un tumor HER2-low. Aquí les traigo la última edición de la NCCN, donde ya se menciona que al trastuzumab deruxtecan para tumores HER2-low estadio 4. Este último artículo que voy a mencionar me parece un artículo muy interesante, es cortito,
Es un trabajo europeo que se publicó en el European Journal of Cancer en el 2022. Y es un trabajo que principalmente cuestiona y se pregunta algunas, sobre todo sobre las técnicas de diagnóstico del HER2 y si estamos usando la técnica adecuada, si la inmunistoquímica va a seguir siendo la técnica adecuada para poder diferenciar todo este espectro de tumores que ahora están apareciendo. Es interesante porque se pregunta, por ejemplo, ¿tenemos el biomarcador adecuado pero la técnica equivocada? ¿Es realmente la expresión de HER2, el nivel de expresión de HER2, la métrica real para decidir quiénes van a recibir conjugado fármaco anticuerpo y quiénes no? Y si la respuesta es sí, ¿cuál es el punto de corte? ¿A qué pacientes vamos a dejar de tratar y qué pacientes vamos a tratar con estos nuevos fármacos? ¿Cuál sería la técnica apropiada para realizar esto? Y en tal caso, ¿cómo nos vamos a asegurar que esas técnicas se haga un buen control de calidad y se lleven bien a cabo? Como conclusiones, la relevancia clínica y pronóstica de los tumores HER2 low sigue siendo algo controvertido y requiere nuevas investigaciones para dilucidar mejor la biología del HER2 y sus implicancias terapéuticas. Nuestros hallazgos actuales nos muestran las características de las pacientes con cáncer de mama HER2 low en nuestra población y podrían ser de utilidad al diseñar estudios clínicos futuros. A la fecha, HER2 low no es una entidad biológica específica. Al parecer, la mayor implicancia de este subgrupo está dada por su respuesta a los nuevos tratamientos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias, doctora. Queda consideración el trabajo de la doctora. ¿Alguien quiere preguntar algo? La opinión está bastante dividida, ¿no? Con respecto a los trabajos, que algunos dicen que es una entidad con un comportamiento diferente y otros que no encuentran la diferencia. En su casuística, ¿intentaron hacerles, por ejemplo, usar las plataformas genómicas para este tipo de pacientes? No, en nuestras pacientes no. La verdad que no tenemos, primero, mucha casuística de plataformas genómicas, sobre todo por el medio en el que nos movemos. O sea, nosotros tenemos más o menos la mitad de las pacientes son del medio público, que no acceden, y la otra mitad, las obras sociales, por ahí nos complican un poco, así que en realidad tenemos muy pocos usos de las plataformas genómicas. Sí, hasta ahora las plataformas genómicas eran todas para HER negativo, pero se está tratando de evaluar este tema para ver si en el HER2 low se podría utilizar. Y bueno, ya mostraste que ninguna paciente recibió, yo lo había notado, pero creo que después lo dijiste, que ninguna paciente recibió tratamiento con anticuerpo monoclonal. De estas pacientes. No, son pacientes tratados con el tratamiento clásico. Y con respecto a la combinación entre el fármaco y lo monoclonal, como el deroxtucan, perdón, se utiliza para cáncer avanzados, no para... que todavía como todos siempre empezamos de atrás para adelante, o sea, van probando las pacientes metastásicas, es... Lo que en realidad ahora creo que la pregunta más importante que nos vamos a hacer todos es realmente si va a ser indicado solamente para las pacientes con algún tipo de expresión de HER2 o va a tener alguna utilidad en todas las pacientes. Entonces creo que por ahí está, o sea, ¿dónde está el punto de corte para tratar a las pacientes o para no dejar de tratarlas? Digamos, me parece que va a venir por ahí, están los HER2 ultra low, o sea, ya el punto es tan fino que estamos hilando, casi llegando a todas las pacientes. Totalmente. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Bueno, muchas gracias, doctora. No, muchas gracias. Pasamos al siguiente trabajo. Localización de lesiones no palpables con semilla de yodo radioactivo 125 en paciente con cáncer de mama. Una comparación con la localización con el arpón del Centro de Hematología de Rosario. De los doctores Mignini y Luciano, Muñoz, Alvarado, Pendino, Rossi y Muñoz. Gracias. Hola, buenas noches. Bueno, muchas gracias por la invitación. Soy el doctor Luciano Mignini, soy director de la Unidad de Mastología del Grupo Oroño de Rosario. Agradezco a la Sociedad Argentina de Mastología darme la oportunidad de presentar este trabajo. Nosotros empezamos a trabajar con marcación de lesiones no palpables con semilla. Empezamos todo este viaje en el 2014 aproximadamente, porque las semillas con yodo se utilizaban solamente como tratamiento. Entonces necesitamos
necesitábamos lograr la aprobación de este dispositivo para marcación en lesiones no palpables de mama. Los desafíos que tenemos en las lesiones no palpables, lo ideal es localizar con precisión las lesiones, exéresis completa de la lesión y eliminar la menor cantidad posible de tejido sano. O sea, muchas veces encontramos, obviamente si la mama es pequeña, probablemente ese desafío sea menor, pero muchas veces nos encontramos con lesiones muy pequeñas en una gran mama que nos va a dificultar mucho encontrar esa lesión. Y un poquito, esto es lo que les quiero explicar o mostrar el día de hoy. Existen diferentes métodos para localizar lesiones no palpables. Una, como decía, muy sencillo. Uno puede, con experiencia, una mama pequeña, ve unas microcalcificaciones en el retropezón. Simplemente viendo la mamografía, vamos a hacer una cuadrantectomía retropezón y muy probablemente vamos a poder sacar con mucha claridad y sin dificultades ese tipo de lesiones. A través de una ecografía, nosotros, como hablaba la doctora Hales, trabajamos medio público, medio privado, muchas veces no contamos con algún grado de tecnología o que justamente el imagenólogo ese día no va al hospital, por lo cual le decimos, márcame sobre piel dónde se encuentra la lesión y nosotros a los 2 días a lo mejor vamos a ir a buscar esa lesión en quirófano. De hecho salió publicado esta semana, ahí está. Este artículo recientemente publicado, en lo cual se hizo una revisión sistemática para la utilización intraoperatoria del ecógrafo. Pero no haya muchos imagenólogos acá porque por ahí no lo van a compartir, pero de hecho un poco mostraba que era muy útil, inclusive lo comparaban con el arpón y hablaban de que era un método muy efectivo y recomendaba a los cirujanos a que se amiguen un poco con el ecógrafo para poder empezar a utilizarlo. La verdad que nosotros no tenemos experiencia, la única experiencia que tenemos es hablar con el imagenólogo para que nos marque en piel dónde vamos a acceder. En Rosario, con respecto al carbón, no tenemos mucha experiencia. Recién se están empezando a hacer la primera experiencia con marcación en axila, pero no tanto para marcación de lesiones no palpables. Y en la bibliografía hay poca experiencia y la mayoría de las publicaciones hablan de localización intraoperatoria, localización con arpón. O sea, la mayoría de los estudios comparan diferentes técnicas de localización con el arpón. Hoy cuando vinimos de Rosario, la verdad que nos manejamos y generalmente hoy en día para llegar hasta acá nos hicimos del teléfono celular, utilizamos un GPS y el GPS nos ayudó cuando estaba cortada la autopista cuando veníamos por acá, porque la tecnología por ahí nos facilita llegar a determinados lugares y esto es lo que un poco ha pasado con la marcación de las lesiones no palpables, con la nuevas tecnologías que nos permite o nos envía señales para localizarla con mayor sensibilidad. Está el ROL, que consiste en tecnesio con albúmina, que uno puede detectar a través del gamma probe este tipo de lesiones. La semilla, que es el motivo por el cual hoy estoy acá, les voy a mostrar cómo la utilizamos. Y existen otros métodos de radiofrecuencia que no tenemos experiencia porque son por ahora extremadamente costosos e inaccesibles, pero la mayoría de las publicaciones hoy en día hablan de que este tipo de tecnología serían más efectiva y más sensible para localizar lesiones no palpables. ¿Qué es lo que dice justamente la evidencia? Simplemente en los últimos 3 años hay al menos 5 revisiones sistemáticas que tratan de comparar diferentes técnicas de localización frente al arpón, que sería el gol estándar. Por cuestiones de tiempo solamente voy a relatar la revisión sistemática que comparó el arpón juntamente con la marcación con semilla con yodo. Y lo que en esta revisión publicada en el 2020 de Moreira mostró que prácticamente todos los estudios coincidían que había menor tiempo quirúrgico. Esto, que es mucho más importante, la mayoría de los estudios concordaron que utilizando marcación con semilla había menos márgenes comprometidos. Inclusive había menos reoperaciones, o sea, cuando comparaban la marcación con arpón en comparación con la marcación radioquirúrgica con yodo, lo que encontraron que se hacían más rápido, había menos márgenes comprometidos y había menos reoperaciones. Pocos estudios evaluaron la posibilidad de recurrencia y en realidad
dio que podría llegar a haber una tendencia a menor recurrencia, pero esto dio en forma no significativa. Nosotros estábamos acostumbrados, hasta que empezamos a utilizar la semilla, a marcar con arpón, pero veíamos que teníamos varias dificultades al respecto, que podía haber dificultades en la colocación, el arpón se podía desplazar, el arpón se podía retirar, una enfermera cuando la estaba preparando podía retirar el arpón, así que era todo un problema. En la cirugía se podía llegar a cortar. Y otra cosa más importante era la coordinación entre el servicio de radiología, medicina nuclear y cirugía. O sea, nosotros, por ejemplo, hoy en día por cuestiones de obras sociales seguimos colocando arpón. Por ejemplo, nosotros operamos el martes a la tarde, entonces la paciente tiene que estar a las 8 en medicina nuclear, a las 10 haciéndose la marcación, y cualquier demora, y a las 12 se tiene que estar internando. Si queremos operar un lunes, a la mañana, tenemos la dificultad que la paciente, si se tendría que llegar a marcar con arpón, sería prácticamente impracticable, porque el paciente tiene que estar con el alambre todo el fin de semana. Y incómodo por algún imprevisto que postergue la cirugía. Nos pasó en la época de COVID, una paciente estaba marcada con semilla, no hubo ningún inconveniente. La paciente se postergó 15, 20 días por una dificultad que hubo con el tema de COVID, estuvo con su semilla, superó los 15 días y no hubo ningún inconveniente. Otras dificultades que teníamos con el arpón es que generalmente uno tenía que seguir el trayecto que iba el arpón. Lo que nosotros veíamos también que era incómodo con respecto a qué incisión íbamos a utilizar. Muchas veces teníamos que elegir una incisión que no hubiéramos utilizado si no tendríamos el arpón ahí. Y lo que veíamos también cuando empezamos a hacer las primeras cirugías con marcación con yodo es que nuestras piezas quirúrgicas eran más pequeñas, porque íbamos directo a sacar la lesión que se encontraba en la semilla. Obviamente lo que hablaba, la incomodidad para el paciente está con un alambre. Y con respecto al costo, el costo del arpón es obviamente más económico que estos métodos que decía nuevo, pero en realidad es más económico que las semillas con yodo. ¿En qué consiste la semilla con yodo? Es una semilla de titanio que tiene yodo 125, es de pequeño tamaño, 0,8 por 4,5 milímetros, se coloca en una aguja de 18G, una vez se coloca una pinza dentro de esta aguja, se tapa para que no se caiga la semilla con grasa de hueso y se puede colocar bajo mamografía o bajo ecografía y podemos colocar 1, 2 o 3 semillas sin ningún tipo de inconveniente. Es, según los imagenólogos, bastante sencillo y no tienen esa dificultad que tienen con el arpón, que la dureza del tejido no permitía ingresar a la zona nodular. Y acá está nuestra gran diferencia, porque nuestra primera experiencia fue en realidad cuando empezamos a utilizar ROL, pero veíamos que por la difusión del tecnesio, muchas veces si teníamos lesiones periareolares o cerca de la axila, nos costaba mucho separar lo que era tecnesio de marcación con albúmina de tecnesio de marcación de ganglio centinela. Lo que tiene el yodo, la marcación con semilla con yodo, es que tiene diferente cuenta en el gamma probe. Entonces, achicando la ventana del uso del gamma probe, si nosotros queremos detectar tecnesio, abrimos la ventana; si queremos detectar yodo, achicamos la ventana. Hay dos picos de radiación bien diferenciados. Entonces nosotros tranquilamente en la semilla, independientemente queremos acortar la ventana, buscamos la semilla, hacemos la cuadrantectomía y automáticamente abrimos la ventana y sin ningún tipo de dificultad podemos encontrar el ganglio. No hay superposición al hacer la cirugía. Y el otro beneficio es que podemos sacar una radiografía de la pieza del operatorio donde podemos ver la semilla y el clip de función. Bueno, el objetivo un poquito de hoy estar hoy acá es contarle un poquito de nuestra experiencia. Nos propusimos, nos preguntamos si realmente nuestra experiencia se asemejaba a lo que estaba publicado, eso es decir, si teníamos menos márgenes comprometidos, si había
menor volumen tumoral, porque lo que veíamos también es que había menor volumen tumoral. Por lo cual hicimos un estudio longitudinal retrospectivo, donde se incluyeron pacientes de lesiones no palpables y diagnóstico no patológico de cáncer de mama, candidatas a tratamiento quirúrgico conservador. Se buscó en el registro del Centro de Imágenes Médicas de Rosario para identificar a las pacientes que se habían sometido a una marcación prequirúrgica con semilla o con arpón entre el periodo comprendido entre 2017 y 2020. El objetivo del estudio, como dije anteriormente, era evaluar la relación entre el volumen tumoral y el volumen de resección, el estado de los márgenes y la necesidad de retomas mamarias. Porque también veíamos que con el arpón, al seguir el trayecto, generalmente realizábamos muchas más retomas mamarias de lo que hacíamos con las marcaciones con semilla. Las dos poblaciones encontramos 129 pacientes en el grupo de semillas y 134 pacientes en el grupo de arpón. No se encontró diferencias significativas en lo que respecta a el diagnóstico con nódulo o microcalcificaciones con respecto a la edad de las pacientes, ni tampoco en lo carcinoma ductal in situ y carcinoma infiltrante. Como ven en esta tabla, no se encontró diferencias significativas en lo que respecta a tamaño y volumen tumoral. Quiere decir que en las dos poblaciones estaban equiparadas en lo que respecta al tamaño y volumen de las lesiones. Sin embargo, sí encontramos una diferencia significativa con respecto al volumen de resección, al volumen de la cuadrantectomía. Lo que habíamos planteado, que la cuadrantectomía con la marcación con semilla era menor, era real. Lo que, como dije al inicio, el objetivo es sacar la lesión con la menor cantidad de tejido sano. Nos llamó la atención 39% de retomas en el grupo de arpón y 24% de márgenes insatisfactorios en el grupo de arpón. A ustedes les parecerá un montón este 24%. Esto no quiere decir que las cirugías fueron insatisfactorias, porque solamente no hubo diferencia con respecto a las reintervenciones quirúrgicas. Este 24% de márgenes insatisfactorios no fueron que se reoperaron. Justamente con las retomas se lograban los márgenes satisfactorios. Como conclusiones, existe una reacción significativa en el volumen de resección con márgenes menos comprometidos al utilizar el método con marcación con yodo en comparación con el arpón. Las dificultades que tuvimos con respecto a nuestro estudio, es un estudio retrospectivo. Lo que pasa en un estudio prospectivo de este tipo sería difícil porque aquel cirujano que se sienta más cómodo en las cirugías con arpón probablemente va a tratar de hacer menos retomas y va a tratar de hacer resecciones más pequeñas. Pero bueno, una de las dificultades que tuvimos es justamente un estudio retrospectivo. La marcación con semilla está suficientemente difundida, publicada y probada. Libera a la paciente de la visita del alambre, descansa, se baña. No genera problemas si se posterga la cirugía, libera las agendas. O sea, nosotros, por ejemplo, en el hospital tenemos que operar viernes 10 de la mañana porque el imagenólogo llega a las 10 de la mañana. Nosotros, las pacientes que se marcan con semillas, se marcan todas el sábado de la mañana. Entonces, todas las pacientes que se van a operar esa semana, se planifica y se citan a las pacientes los sábados de la mañana y esas pacientes se operan durante esa semana, así que es bastante sencillo. Y otro punto importante, fácil adopción de la técnica por parte de los cirujanos. Comenzamos esta técnica en el 2018, siendo 2 los cirujanos que utilizamos esta técnica. Al momento hay 15 cirujanos que realizan la marcación con semilla y los que comienzan a marcar con semilla no vuelven al arpón. O sea, utilizamos el mismo centro. Quiere decir que es fácil de adopción, es mucho más fácil, es mucho más seguro y rápida. Y lo que hablaba, costos sale la mitad de un arpón. Una semilla tiene una vida media de duración de 60 días, por lo cual esas semillas se recuperan y se reutilizan, a diferencia que el arpón, que hay que usar uno por cada cirugía. O sea, es más económico que el arpón. Sin embargo, hay que decir que ninguna técnica de localización es perfecta. Probablemente o seguramente todos los que están acá utilizan otro método y está bien, simplemente era presentar esto y que todo hace pensar que es una técnica que la estamos utilizando, que nos da buenos resultados, que nos parece sencilla y que no encontramos grandes complicaciones al respecto. Siempre utilizar el mejor método según experiencia, tiempo y complejidad disponible. Hay una cuestión, nosotros tuvimos que realizar toda una autorización a través del ente de regulación de medicina nuclear
pero se pudo realizar y hoy en día lo implementamos en los diferentes hospitales y sanatorios de la ciudad de Rosario. Y la otra cuestión que me parece muy importante es no olvidar que todas las técnicas requieren colaboración y comunicación multidisciplinaria de todos los profesionales implicados. Cualquiera de las técnicas que mostré anteriormente, si nosotros no tenemos una buena relación o conversación con el imagenólogo que nos dice y nos explica dónde puede estar esa lesión, nos dice cómo fue colocado el arpón o la semilla o el carbón, es clave esta buena relación entre los profesionales. Y esto fue lo que pasó hasta la semana pasada. Ya se colocaron 679 semillas en la ciudad de Rosario por más de 14 médicos. ¿Y qué estamos haciendo ahora? Bueno, ahora estamos ya en realidad desde el año 2020 empezamos a marcar los ganglios con semilla. Esta es una publicación de noviembre del 2022 en el cual justamente nosotros sabemos qué hacer con la axila cuando es negativa y sabemos que queremos saber qué es lo que está pasando con las axilas post-quimioterapia neoadyuvante. Este artículo evaluó a 212 pacientes en las cuales después de la quimioterapia neoadyuvante se le hacía marcación del ganglio con semilla, se sacaba el ganglio centinela y se hacía la linfanectomía axilar. Lo que encontraron con este estudio, que al utilizar este protocolo que se llama RISAS, que es marcación de ganglio positivo con semilla más disección de ganglio centinela, la tasa de falso negativa era menor al 3,5%. Si nosotros lo comparamos con los diferentes estudios que hablaban de sacar 1, 2 o 3 ganglios, es excelente. De hecho, la conclusión de los autores sería que la implementación a nivel mundial o implementar este tipo de protocolo para todas aquellas mujeres o aquellas pacientes con axila positiva que realizaron quimioterapia neoadyuvante. Bueno, eso es todo. Les agradezco mucho y espero próximamente estar presentándoles el resultado de la marcación con semilla en axila. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muy interesante y felicitaciones por el trabajo. Yo te quería preguntar por qué, porque me llamó la atención por qué hiciste la comparación no lo hiciste con algo afín, como por ejemplo el rol, y hiciste la comparación con el arpón, cuando el arpón, ya lo que lo usamos hace muchos años, siempre teníamos problemas porque se movían, las mamas adiposas se movían para todos lados y terminábamos sacando más de un cuadrante, y tiene sus dificultades la técnica. Entonces, ¿por qué hicieron esa comparación con el arpón y no con el carbón, por ahí que es mucho más utilizado? La realidad es justamente esa, que en Rosario, en ninguno de los centros de Rosario se utiliza el carbón para marcación previa. Son muy pocos los centros o los cirujanos que utilizan el carbón. Les diría que recién ahora, a través de esta necesidad de marcar el ganglio positivo con algo, recién ahora se están en algunos centros marcando el ganglio con carbón, pero para realización de cirugías radioquirúrgicas, por ejemplo, en nuestros centros, en los hospitales, y porque de hecho nosotros buscamos la base de datos y solamente hay información de 2 cirujanos porque eran los que más utilizábamos semilla al inicio hasta el 2020, ahora ya hay 14 que lo utilizan. De la base de datos que teníamos, ninguno utilizaba otro método que no sea el carbón. O sea, en la base de datos del Centro de Imágenes Médicas y de ELAS, que son los 2 centros más grandes de Rosario de marcación radioquirúrgica o prequirúrgica, no se marca con carbón. Y con respecto a Tecnesio, el rol, empezamos con alguna experiencia en la unidad de mastología del Grupo Oroño, pero teníamos alguna dificultades al respecto, así que saltamos inmediatamente a la semilla. Así que también había a lo mejor 4 o 5 pacientes con un rol. Por eso es que no utilizamos otra comparación. Sí. Bueno, Sí, perdón. Pregunta vuelta. No, ¿Cuál es la razón que no se usa el carbón, que es tanto más sencillo bueno, la realidad es... y económico? No, está bien. La cuestión es que en ninguno de los centros de formación se utiliza el carbón para la marcación radioquirúrgica en la ciudad de Rosario. Entonces, la experiencia de a poco, y después, analizando un poco la experiencia científica de publicaciones, hay poca experiencia que compara al carbón con el arpón o con el rol, con estas nuevas técnicas, que lo hace que sería mejor al respecto.
Doctor, Pero, a ver, quiero aclarar esto al respecto. No estoy diciendo que el carbón no sirva, ni tampoco. Simplemente estoy describiendo que en la ciudad de Rosario no hay marcación radioquirúrgica con carbón y es una cuestión del lugar en el cual, y que cada centro o cada lugar de trabajo podría utilizar la técnica en la cual se siente más seguro. Lo que estaría bueno, en todo caso, es comparar la marcación con carbón, por ejemplo, con otro método para ver si esto que estamos diciendo, por ejemplo, de tener menos márgenes comprometidos en comparación con el arpón, porque todas las publicaciones que hay de revisiones sistemáticas, el gold estándar a nivel mundial o de lo que está publicado es con el arpón. doctor, Bien. Primero, aclarar un tema sobre este tema. Dicho por los proveedores, no por nosotros, fuera de 100 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, en todo el país se usa arpón, no se usa carbón. mira, número- no tenía yo ese concepto. Viste, por eso, ¿no? Porque Acá, acá lo usamos resulta, ampliamente. muy bien. Después, bueno, históricamente en Estados Unidos ni siquiera está aprobado para ser utilizado y esta técnica nació en Suecia originalmente. Segundo, el camino que muestra el doctor es el camino del futuro. Hoy ya hay más de 5 marcas que usan radiofrecuencia, semillas magnéticas, de distintos tipos, que son las que van. Pero está limitado su acceso por el alto costo. En Estados Unidos mismo no hay semilla más barata de $200. No de estas, pero de las otras más sofisticadas. Comenzaron siendo todas aprobados como elementos transitorios que tenían que ser removidos, es decir, que por lo menos al principio entonces había que utilizar un clip y después utilizar esto, y algunos ya tienen aprobación para hacer como implantes definitivos, es decir, que probablemente sean los clips del futuro, todos estos, y haga una sola colocación. Inclusive hasta hay un trazador de hierro con azúcar y sal que sirve para marcar como si fuera el SNOL, ni siquiera el roll, el SNOL directamente. Así que todo esto es un poco el futuro. 2 preguntas. Una, puede ser que los resultados mejores hayan sido porque hayan tenido un bias de selección de los casos, es decir, porque aún no siendo significativo, el tamaño de las lesiones y el volumen de la relación entre el tamaño de la lesión y demás eran menores del lado de la semilla. Si hiciera una lesión con micro muy grande, la marcamos con arpón y no con la semilla inicialmente, porque eso tiene también que ver con el volumen que tienen que sacar y con los márgenes comprometidos. Y segundo, es un tema operativo, cómo se manejan con el tema de que están manejando un material radioactivo y las interacciones con los demás servicios. Bien. Porque acá sería complejo. Sí, tiene una complejidad eso y es real. Con respecto a la primera pregunta, el único criterio de selección para utilizar o no semilla tiene que ver con la prepaga. O sea, hay prepagas. En la comparación, si elegían un método u otro, no. Eso tiene que ver. Nosotros, frente a una prepaga que autoriza que podemos utilizar semilla, vamos a usar semilla. Y hay algunas prepagas que no permitan arpón y utilizamos arpón. El criterio de selección no tenía que ver por el tipo de lesión. Lesión no palpable, y de hecho lo seguimos haciendo hoy en día. Hoy en día hay cirugías que nosotros tenemos que usar arpón porque la obra social no cubre la semilla, porque la semilla se coloca en un solo centro diagnóstico de Rosario. Entonces, si la obra social no tiene convenio con ese centro diagnóstico, nosotros tenemos que... Y la decisión o la selección del paciente no tiene que ver por el tipo de paciente. Siempre, en nuestro caso, en nuestra opinión, vamos por la semilla siempre que podamos. Y este es el estudio retrospectivo. Probablemente, si hacemos un estudio comparativo, me va a dar que tengo 80 pacientes con semilla y 20 con arpón. Lo que pasa es que como recién estábamos empezando, estaba más equiparada la cosa.
Con respecto al manejo del material radioactiva, es complejo, se tienen obviamente todos los cuidados al respecto. Se utilizan obviamente envases plomados, ya sea de la semilla, en el cual se puede recuperar en quirófano, y en caso que para no lesionar la pieza anatomopatológica requiera ir la pieza al estudio de anatomía patológica, va en un frasco plomado al estudio de anatomía patológica. Y el traslado justamente de ese material biológico, hay una persona dedicada especialmente para el traslado de estas semillas, entre la institución donde se coloca, porque se coloca en un solo centro y se opera en diferentes hospitales, sanatorios. Entonces hay toda una cuestión de traslado que obviamente, y esto lo hace a lo mejor, lo haría en Buenos Aires, que tiene las distancias más complejas, más complicado si es que no tienen medicina nuclear. Si el centro donde ustedes están tiene medicina nuclear, podrían colocar la semilla sin problema y recuperarla en el mismo lugar. Buenas tardes. Mira, Daniel, es totalmente inocua. A 30 centímetros la protegés en un frasquito de vidrio, el vidrio ya tiene plomo suficiente. Entonces, el mito de la radiación es cierto, es un material radioactivo, es absolutamente seguro para el personal que lo usa, el personal de laboratorio y el paciente. Te repito, lo pones a 30 centímetros y tocas y responde. Así que el material es absolutamente seguro y está probado. Obviamente hay que implementar un traslado, un resguardo, un dato de actividad de la semilla, que es un problema logístico de la institución. Pero para el cirujano, para el personal, para el gente de laboratorio, ningún riesgo está comprobado. Sí. Sí, se reesteriliza, o sea, la misma que se recupera, se vuelve a esterilizar y de hecho se va midiendo, como tiene una vida media de 60 días, se puede utilizar en múltiples intervenciones quirúrgicas. La semilla tiene Marcelo. actividad de 60 días. Se recupera, se desinfecta, se esteriliza y se vuelve a utilizar, mientras la actividad se mantenga dentro de un parámetro. Cuando decae, se descarta. Esto está totalmente regulado. Acá conseguimos en Buenos Aires, y está la puerta abierta, que la Autoridad Regulatoria Nuclear ya lo reconoce como una práctica de diagnóstico, no de terapéutica. Está. ¿La pueden usar? ¿No la pueden usar? Está disponible para todo el que lo quiera comenzar. Es una herramienta más para tener en cuenta, nada más que eso. Dice que lo usan en múltiples lugares. Sí. ¿Los detectores estos son universales? ¿Son detectores especiales? Porque son su material. Es el mismo equipo de Gamma Pro que usted utiliza en la cirugía. Nada más que hay que acomodar, como decía ahí, de hecho si lo ven tiene ventana corta o ventana larga. Cambiando el botón es el mismo equipo que utiliza para su detección de ganglio centinela. Levit, Sí, bueno, continuamos. Sí, Levit, tengo una consulta. A ver, ¿hiciste un análisis de costos o es muy superficial? Sí. ¿Y todos estos costos no son costos indirectos que no estamos evaluando? ¿No? Todos estos costos de traslado, disponibilidad de personal, manejo con determinado cuidado del instrumental. Hay una cantidad de costos ahí que no sé si están calculados contra una simple colocación de arpón que contra lo que estás comparando. No comparemos contra el carbón porque se analizó. Concuerdo que es un simple costo, estaba comparando el costo del arpón en sí mismo con el costo de la semilla. La cuestión es que generalmente en el mismo centro donde nosotros marcamos para ganglio centinela, generalmente hay personal del centro diagnóstico que lleva el equipo de Gamma Pro a diferentes, por ejemplo, al hospital. Entonces, en realidad no habría un costo extra porque este personal tiene que ir igual con el equipo de Gamma Pro para detectar el ganglio e inclusive detectar la semilla. Así que no habría mucho costo adicional en el circuito que estamos diciendo, en líneas generales. Igual me parece que es distinta la comparación semilla y arpón como único costo contra todo lo demás que implica esto, ¿no? Sí, la verdad que yo no tengo ninguna experiencia y con carbón con arpón nos ha ido siempre bastante dificultoso, con lo cual en este ámbito en la Ciudad de Buenos Aires creo que prácticamente ningún cirujano, salvo alguna situación muy particular o que pidas una doble marcación,
prácticamente nadie usa el arpón, ¿no? Entonces, tal vez si comparas arpón contra la semilla y decir que la semilla es reesterilizable, probablemente en costos los números te den, pero imagino toda la demás logística, todos los demás factores que tienen que darse para poder armar una cirugía de esta manera contra una marcación simple con arpón o conformar a la gente con carbón, pareciera la ecuación mucho más simple es el carbón, ¿no? Sí, Gracias. concuerdo con eso y insisto con esto que cada lugar y cada cirujano puede elegir lo que se siente más cómodo. Nosotros teníamos justamente un método incómodo y lo estamos rotando a uno que nos parece mucho más cómodo y mucho más seguro. Francisco. Luciano, felicitaciones. Creo que desde que te levanté la mano hasta recién, algo dijiste. La duración total, la vida media de una semilla son 60 días. Sí. Perfecto, entonces ya está respondido. No sirve para neoadyuvancia. No sirve para para marcar un neoadyuvancia, tumor no. de inicio o un ganglio de inicio. Tenés que marcar de otra forma y ponerla al final. De hecho, veníamos charlando en el auto con el doctor Marcelo Muñoz, porque justamente en este estudio que presenté, ellos colocaban la semilla prequimioterapia neoayudante. A eso apunto yo, digo. Exacto. Deberíamos investigar. No serían 60 días, entonces. No. A lo mejor la dosis con la cual se carga la semilla de yodo es mayor, pero por eso la experiencia que nosotros tenemos, las semillas que nosotros tenemos, la vida media es 60 días. Por eso, Habría tener que investigar. una semilla que la pones al inicio, como se hace con los clips, Sí. o con el carbón en el ganglio, lo pones al inicio y lo operás con un esquema tradicional 6 meses después. Exacto. Eso es el protocolo RISAS, que el estudio que yo presenté, pero bueno, en eso no tenemos experiencia. Las semillas estamos colocando nosotros, la vida media es 60 días. Veníamos charlando en el auto justo con el doctor Muñoz. Gracias. Doctor Berman. Luciano, te felicito. Gracias. Siempre es bueno ver experiencias de otros centros y sobre todo cuando nos traen información que para muchos pasa a ser parte del futuro y no de nuestro presente. A mí me quedó una duda, hiciste un intento de explicación, pero a mí no me quedó claro con respecto a los resultados. Vos tenías tamaños y volúmenes similares de lesión, pero tenías más retomas y más márgenes insatisfactorios en el arpón, supuestamente con resecciones más amplias. Sí. Ahí para mí hay una incongruencia que seguramente a usted le encontraron una explicación, porque en definitiva el motivo de esto es que la cuadrantectomía sea menor a misma seguridad oncológica, obviamente. Exacto. Lo que encontramos fue lo siguiente. Cuando marcábamos con arpón, el volumen de la cuadrantectomía era mayor. Cuando medimos el volumen de la cuadrantectomía, en el volumen de cuadrantectomía no contamos, no sumamos las retomas. ¿Está? Entonces, el volumen de las cuadrantectomías en marcación con arpón era mayor y había más pacientes con márgenes insatisfactorios. ¿Está? Comparando arpón con semilla. A su vez, había más pacientes con retomas mamarias en el grupo de arpón con el grupo de semillas. Ahora bien, cuando vemos márgenes insatisfactorios de 24%, que parece elevado, no reoperamos el 24%. Lo que quiero decir es lo siguiente, finalmente, con esas retomas que se hicieron con el arpón, e inclusive con la semilla, logramos márgenes satisfactorios en la mayoría de las pacientes. Solamente se operaron 3 pacientes en el grupo de semillas y 5 pacientes en el grupo de arpón, con una diferencia no significativa. O sea, a nivel global, si queremos plantear de márgenes satisfactorios, está bien el comentario, Gastón, tiene que ver que probablemente los márgenes con las retomas no era del 24%, ¿está? Porque si no teníamos reoperado el 24%, eso no fue así que buen comentario, está bien el comentario, creo que así se entiende. Bueno, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Vamos con el próximo trabajo y el último, supresión de la función ovárica en pacientes premenopáusicas con cáncer de mama hormonosensible. ¿Cuándo y cómo? La experiencia de un centro universitario de la ciudad de Buenos Aires. De los doctores Nico, Sef, Lai, Sánchez, Mancilla, Ursino, Caballero, Armanasco, Ipiña, Berman, López, Savignano, Aguilar, Ostojic y Valeria Cáceres. Gracias. Bueno, muchas gracias a la sociedad por invitarme a presentar este trabajo. Es el trabajo final del curso bienal que terminé el año pasado. Y es sobre supresión de la función ovárica en pacientes premenopáusicas con cáncer de mama hormonosensible, cuándo y cómo, la experiencia de un centro universitario de la ciudad de Buenos Aires.
Como sabemos, la incidencia de cáncer de mama en la Argentina es un poquito mayor a 20.000 mujeres por año. El 85% de estos tumores son hormonosensibles y entre el 20 al 30% sucede en pacientes premenopáusicas. El tratamiento clásico para estas pacientes es el uso de tamoxifeno durante 5 años, pero sabemos que en pacientes menores de 45 años con factores de mal pronóstico, el riesgo de recurrencia llega al 25%, por lo cual hoy se acepta el tratamiento hormonal prolongado con tamoxifeno durante 10 años o switch a inhibidores de la aromatasa si las pacientes alcanzan el estatus posmenopáusico. Sabemos también que la menopausia quimioinducida se asocia a mejor pronóstico en pacientes con cáncer de mama hormonosensible en la premenopausia, pero que en pacientes menores a 35 años la menorrea inducida por quimioterapia es menos frecuente y tienen peor pronóstico. Es por eso que comienza a estudiarse como estrategia terapéutica la supresión de la función ovárica asociada a la hormonoterapia clásica. Se han presentado diversos estudios. El estudio pivotal es la combinación de los trabajos SOFT y TEXT, que analizan el agregado de la supresión de la función ovárica al tamoxifeno o el agregado de inhibidores de la aromatasa en conjunción con el tamoxifeno. Es un estudio sobre 5.700 pacientes. La mitad aproximadamente de las pacientes habían realizado quimioterapia según el estándar terapéutico. Obviamente la corte con quimioterapia eran pacientes de mayor riesgo que las pacientes sin quimioterapia. Y las pacientes podían ser randomizadas hasta 8 meses, las que habían realizado quimioterapia, hasta 8 meses después, si los valores de estrógeno eran compatibles con premenopausia. El estudio ASTRA es un estudio surcoreano que evalúa solamente a pacientes menores de 45 años que recibieron quimioterapia previa, es una corte de mayor riesgo, y evalúa el agregado de la supresión de la función ovárica a tamoxifeno. En este caso, del ASTRA, la supresión de la función ovárica se indicó por 2 años, mientras que los estudios SOFT y TEXT se indicaron por 5 años. Vemos en pantalla, este primer gráfico es el resultado de sobrevida libre de enfermedad del estudio ASTRA, donde vemos que hay un impacto significativo del agregado de la supresión de la función ovárica con un hazard ratio de 0,69. Vemos en los segundos gráficos los resultados de sobrevida libre de enfermedad del estudio combinado SOFT y TEXT. Hacen una división. El primer gráfico es en pacientes en la corte que no recibió quimioterapia, y si bien vemos que hay una diferencia significativa y un impacto del agregado de la supresión de la función ovárica, este es menor que en pacientes de riesgo, donde se alcanza una diferencia significativa en sobrevida libre de enfermedad con el agregado de supresión de la función ovárica al tamoxifeno de 5,3 puntos porcentuales absolutos, y para el uso de exemestane más supresión de la función ovárica, 9 puntos. En resultados de sobrevida global, estos son los resultados presentados a 8 años, vemos que el agregado de supresión de la función ovárica al tamoxifeno tiene una diferencia significativa, aunque las curvas parecen superponerse, pero que si evaluamos en pacientes que realizaron quimioterapia previa, las curvas aquí se separan un poco más y se logra un hazard ratio de 0,59 en beneficio del agregado de supresión de la función ovárica agregado al tamoxifeno. Como contrapartida de la supresión de la función ovárica, sabemos que la menopausia precoz en mujeres sanas se asocia a un aumento de la mortalidad global, se asocia además a efectos adversos que incluyen síntomas vasomotores, depresión, hipertensión, diabetes y osteoporosis. En los estudios que citamos, entre el 19 y el 25% de la población discontinúa la supresión de la función ovárica de manera prematura, y se describen efectos adversos grado 3 para el 24% de las pacientes que reciben solo tamoxifeno, pero esto asciende a 31% si agregamos la supresión de la función ovárica. En la actualidad contamos con 2 métodos para la supresión de la función ovárica: la farmacológica con análogos de GnRH, este es un método reversible, de costo-efectividad dudosa, que tiene problemas asociados al acceso y a la adherencia, y no contamos todavía con evidencia sobre los efectos adversos a largo plazo. También podemos lograr la supresión de la función ovárica de manera quirúrgica mediante la salpingoforectomía viola laparoscópica. Este es un método irreversible que ha demostrado ser costo-efectivo, logra una mayor inhibición del eje, pero aumenta un 13% la mortalidad global en mujeres sanas. Entonces, sabemos que el agregado de la supresión de la función ovárica a la hormonoterapia mejora la sobrevida en pacientes premenopáusicas con cáncer de mama hormonosensible, y que su impacto es mayor cuanto mayor sea el riesgo de recurrencia. Todavía no contamos con certeza sobre los criterios de selección de pacientes, el tiempo de duración y el método a elegir. El objetivo de este trabajo es describir las características clínicas y terapéuticas de las pacientes según o no
de la indicación de supresión de la función ovárica y evaluar la estrategia recomendada para lograrla y el acceso a la misma. Es un estudio que se llevó a cabo con las pacientes del Instituto Roffo. Es un estudio analítico de corte transversal. Los criterios de inclusión fueron pacientes con cáncer de mama hormonosensible definido como receptores de estrógenos mayor al 1%, todas menores de 50 años, tratadas en el instituto entre enero de 2017 y diciembre de 2020. La premenopausia fue definida como menstruaciones regulares dentro del año previo al diagnóstico de cáncer de mama y fueron tratadas de manera completa en el instituto. Se realizó una base de datos y un análisis estadístico en SPSS. Se definió como dificultad para el acceso a análogos la demora o interrupción mayor a 2 meses para acceso a la medicación y se excluyeron los estadios 4 para los análisis. Se examinaron en total 334 historias clínicas de la base de datos del Servicio de Anatomía Patológica que eran pacientes menores de 50 años con receptores hormonales positivos y cumplieron criterios de inclusión 127 pacientes. La mediana edad de nuestra población fue de 42 años, el 53% no tenía cobertura de salud, el 82% tenía al menos un hijo, el 77% de las pacientes refirió tener paridad cumplida, el 81% de los casos fueron carcinomas ductales, el subtipo más frecuente fue el luminal B con el 55% de las pacientes, la distribución por estadio fue de 28% para estadio 1, 36% para estadio 2, 36% para estadio 3, el 62% de nuestra corte tenía ganglios positivos al diagnóstico, el 78% de las pacientes realizó quimioterapia, distribuida 47% para neoadjuvancia y 53% postquirúrgica. El esquema de quimioterapia más usado fue antraciclina, ciclofosfamidas y taxanos, y la hormonoterapia se hizo con tamoxifeno en el 90% de los casos. De las 127 pacientes, 81, el 64%, hizo tratamiento hormonal sin supresión de la función ovárica, y 46 pacientes, el 36%, con tratamiento hormonal más supresión de la función ovárica. 29 pacientes, el 63%, con análogo GnRH, y 17 pacientes, el 37%, mediante oforectomía bilateral. La oforectomía bilateral fue secuencial en 2 pacientes después de haber recibido un periodo de análogos y fue de oportunidad en 4 pacientes, en 2 de ellas por patología ovárica benigna y en otras 2 por mutaciones germinales. Cuando evaluamos la indicación de la supresión de la función ovárica en función de la edad, vemos que la mediana de edad para las pacientes con supresión de la función ovárica fue de 37 años, mientras que la mediana de edad para pacientes sin supresión de la función ovárica fue de 44 años. Esto fue estadísticamente significativa. Y realizamos el gráfico de una curva ROC para evaluar la relación que había entre la edad y la indicación de la supresión de la función ovárica. Vemos una gran asociación con un área bajo la curva de 88%, y el límite para la indicación de la supresión de la función ovárica en nuestro instituto fueron los 40 años. Cuando evaluamos otras características clínico-patológicas y su relación con la indicación o no de supresión de la función ovárica, vemos que la quimioterapia fue el único factor estadísticamente significativo. Esto es, como sucedía en los estudios Softitext, un subrogante del riesgo que estas pacientes tenían de recaída. Cuando evaluamos el método elegido para alcanzar la supresión de la función ovárica, la edad nuevamente muestra una diferencia significativa. Las pacientes que utilizaron análogos, o sea, métodos reversibles, eran más jóvenes, con una mediana edad de 35 años, y las pacientes que realizaron cirugía o oforectomía bilateral eran mayores, con una mediana edad de 39 años. La paridad cumplida también fue un factor decisivo, con un riesgo 7 veces mayor de oforectomía bilateral para pacientes con paridad cumplida. Evaluamos si el hecho de tener o no cobertura de salud modificaba la indicación y vemos que no hay asociación entre la presencia de cobertura y la indicación y la elección de tratamiento. El 42% de las pacientes tratadas con GnRH se vio comprometido el acceso a la medicación con demoras de 2 a 6 meses y esta dificultad fue 6 veces mayor y es un factor estadísticamente significativo para pacientes sin cobertura de salud. Pasamos a la discusión. En concordancia con la literatura, en nuestra institución se indicó supresión de la función ovárica en pacientes jóvenes y con el antecedente de tratamiento quimioterápico como subrogante de riesgo de recaída. Regan y colaboradores desarrollaron, basados en los trabajos Softitext, una herramienta para optimizar la elección de pacientes, el Composite Risk, en el cual uno, con diferentes características de edad y clínico-patológicas de la paciente, ingresa los datos, esto nos devuelve un riesgo, y como vemos en los gráficos que están acá, que me muestran
la cantidad de pacientes que logran 5 años de intervalo libre de cáncer de mama. Vemos que en pacientes de riesgo bajo, más del 90% de las pacientes logra este intervalo, o sea, son pacientes con bajo riesgo de recaída, y vemos que las curvas se superponen. Y el impacto de la supresión de la función ovárica es muy pequeño. Si vamos por el otro lado, a las pacientes de mayor riesgo, vemos que la tasa de recurrencia se acerca al 40%, y que en estas pacientes con riesgo mayor, el impacto de la supresión de la función ovárica aumenta y cómo las curvas se separan. Para el gráfico A, el impacto de la supresión de la función ovárica es marginal, alrededor del 3%, mientras que para la curva G, el impacto es entre el 5 y el 15%. En nuestra institución, las pacientes fueron discutidas en comité para la toma de decisiones y no consta en las historias clínicas el uso de calculadoras de riesgo como el Composite Risk. En nuestro estudio, el registro de recuperación del ciclo menstrual fue inconstante y se consideró como premenopáusica a toda paciente con ciclos regulares al diagnóstico de cáncer de mama invasor. Esto es en concordancia con lo que sucede en el estudio Astra, que eran pacientes menores de 45 años. El 93% de las mismas recupera valores de FSH de premenopausia dentro de los 2 años de finalizada la quimioterapia. Según consta en las historias clínicas, el plan de tratamiento incluye supresión de la función ovárica por 5 años y hormonoterapia por 10 años en la gran mayoría de los casos. Esto es en concordancia con la duración de la supresión de la función ovárica pactada en los estudios Soft y Text. La tasa de abandono de la supresión de la función ovárica en la bibliografía es entre el 19 y el 25%. Si bien el seguimiento de nuestra corte es limitado, no encontramos entre nuestras pacientes casos de abandono voluntario de la medicación. En nuestro estudio, el método de elección para alcanzar la supresión de la función ovárica fueron los análogos GnRH, utilizados en el 63% de las pacientes, y en pacientes con paridad cumplida, la oforectomía bilateral fue 7 veces más frecuente. Si bien sabemos que la oforectomía bilateral antes de los 50 años aumenta la mortalidad global en pacientes sanas, los efectos a largo plazo del uso de análogos todavía se desconocen, y con la esperanza de que sus efectos deleterios sean menores a los de la castración quirúrgica, hoy son el método de elección en la mayoría de los trabajos. Los estudios de costo-efectividad que comparan la oforectomía bilateral versus los análogos concluyen que en mujeres de bajo riesgo el tamoxifeno es una estrategia dominante con una ganancia de vida de 18 años a un costo aceptable, y que mujeres con cáncer mama monosensible diagnosticado en la premenopausia con alto riesgo de recurrencia, la supresión de la función ovárica es una estrategia efectiva, pero la ganancia de vida es de 0.4 años mayor para GnRH versus oforectomía bilateral, y esto sucede a un costo inaceptable. En nuestra institución, la falta de cobertura, las dificultades de acceso y las demoras en el tratamiento no condicionaban las estrategias terapéuticas. El 42% de las pacientes con GnRH tuvieron problemas de acceso y este fue 6 veces mayor en pacientes sin cobertura de salud. En nuestro estudio, únicamente 15 de las 127 pacientes fueron menores de 40 años, recibieron quimioterapia ayudante y tenían al diagnóstico deseo de maternidad. Esto representa el 12% de la muestra total y consideramos que es en ellas en donde el uso de análogos es imprescindible y su acceso debe ser garantizado por el sistema de salud. Como conclusión, la supresión de la función ovárica es aceptada como una estrategia terapéutica efectiva en el tratamiento del cáncer de mama hormonosensible diagnosticado en la premenopausia, y en nuestra institución fue indicada para pacientes menores de 40 años con el antecedente de haber recibido quimioterapia. El uso de GnRH fue el método de elección, pero se acepta la oforectomía bilateral como estrategia costo-efectiva para pacientes con paridad cumplida. Si bien la falta de acceso o cobertura no condicionó la elección del método, afectó el tratamiento en el 43% de las pacientes con indicación de GnRH. Quería aprovechar la oportunidad para agradecer a todos los coautores y compañeros de trabajo de los servicios de mastología, oncología y ginecología del Instituto Roffo, a la doctora María Eugenia Sar, que fue la directora de mi curso bienal el año pasado, y al doctor José Retamoso, que fue el tutor del trabajo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Nico. Queda en consideración el trabajo de la doctora. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? En las pacientes con deseo de paridad, ¿cuándo comenzaron la quimioterapia? ¿Cuándo comenzaron, perdón, la supresión de la función ovárica? De las pacientes con deseo de paridad, que fueron 21, 2 hicieron criopreservación y 4 hicieron análogos durante la quimioterapia. Perfecto. Sí, porque eso no estaba
no estaba ahí aclarado. Y generalmente, porque todos le dejan a la supresión de la función ovárica cuando finalizan el tratamiento, para acompañar después el tratamiento hormonal. Y no lo hacen durante la quimioterapia, que es donde se debería realizar para proteger el ovario. ¿Observaron mejorías en la enfermedad contralateral con la supresión de la función ovárica? Porque es uno de los... Sí, no evaluamos. No creo que había una sola paciente con enfermedad bilateral y no fue evaluado para el trabajo. Bueno, sí, esto ya está visto por los dos trabajos que mencionaste bien, de SOP y de TEX, que la supresión de la función ovárica ayuda a predecir, ¿no? Predice respuesta y mejora la sobrevida libre de enfermedad. Y tampoco tuvieron en cuenta, bueno, tampoco no es tan accesible, pero el Breast Cancer Index, que eso nos ayuda a predecir la terapia extendida, pero también ahora se está utilizando como para predecir la respuesta a la supresión de la función ovárica. ¿Quiénes pacientes se van a beneficiar? O sea, si uno podría tener acceso a esa plataforma, sería ideal como para saber qué pacientes se benefician. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Bueno, agotados todos. Muchas gracias, doctora. Gracias. Y los esperamos el último jueves. Gracias.